Médico, como cada tarde estamos aquí listos para llevarles la mejor información relacionada a los temas de salud. Y como siempre contamos con ustedes para que sean esta parte, este corazón del programa. El objetivo que tenemos cada día es llevarles a los especialistas quienes responden todas las dudas que puedan tener de diferentes diagnósticos. Y siempre lo decimos, lo que le pasa al vecino y cómo lo ha resuelto no puede servir para uno, porque cada paciente es especial, cada paciente tiene sus propias características y nos estamos dando cuenta aquí en Cuerpo Médico que a veces donde vemos todo oscuro hay luz a través de los doctores que se presentan en el programa. Hoy vamos a hablar sobre los infartos. ¿De qué se tratan? ¿Qué significa cuando hemos tenido un infarto? ¿Cambia nuestro estilo de vida? ¿Podemos prevenirlo? ¿Existen los preinfartos? ¿Hay algún medicamento que de repente yo pueda tomar para evitar en el futuro tener uno? La genética y la parte hereditaria son importantes. Hay muchas preguntas que responder y sobre todo, ¿qué hacer si he pasado por un infarto? ¿Cómo debe ser mi estilo de vida? Hoy tenemos acá a un gran especialista en Cuerpo Médico para que nos responda todas sus preguntas y las líneas telefónicas ya están listas para recibir todas sus llamadas de toda la costa, sierra y selva y, ¿por qué no?, del mundo. Bienvenidos todos aquí a Cuerpo Médico. Pero también hoy en el programa nuestra querida Aura nos va a mostrar un hospital emblemático, un hospital muy importante y justamente ya está ella ahí atenta a lo que está sucediendo y también para compartir con todos nosotros la información. Aura. Fátima, te escuchaba atentamente, en realidad, bueno, buenas tardes, ante todo. Te escuchaba con bastante atención porque de manera precisa los infartos son considerados muchas veces como emergencias porque corre en riesgo la vida de una persona. Y en relación a eso queremos hoy en día pues conocer un poquito más la labor de todos los emergenciólogos que están aquí dentro del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, que como institución a nivel salud pues formó parte importante de todo el despliegue de cuidados y atenciones que hubo en esta temporada mucho más alta del COVID-19. Es importante conocer la labor, es importante resaltar instituciones como estas que siguen, así como dirían varios compañeros míos, al pie del cañón, siempre a servicio de la población. Es más, leía un informe donde se indica que los emergenciólogos no pueden decirle que no a nadie, siempre van a estar atendiendo a las personas que lo requieren, importando siempre también la gravedad. Entonces, en torno a eso justamente estamos dentro de esta institución donde las ambulancias entran, salen, las personas tienen mucho pánico, mucha alerta, pero los especialistas de la salud siempre están para brindar apoyo, soporte y sobre todo mucha tranquilidad, Fátima. Entonces creo que es importante reconocer esa labor y conocer un poquito más al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa. Bueno, y como tú bien lo has dicho, Aura, el Casimiro Ulloa es uno de los hospitales que tenemos aquí en la capital que a diario recibe casi todas las emergencias de esta parte del Perú. Y también quiero destacar un poco el trabajo de los bomberos voluntarios que estábamos viendo en las imágenes junto a, a la gente de emergencia, que hacen una labor impecable, rápida, efectiva para salvar las vidas, que es la misión de todos nuestros doctores. Así que estaremos conociendo un poco más sobre lo que se vive en una emergencia y, por supuesto, aquí vamos a hablar sobre los infartos. Estamos listos para recibir sus llamadas. Esto es Cuerpo Médico. Empezamos así. Ya estamos de regreso en Cuerpo Médico. Gracias por acompañarnos y vamos con nuestro tema. Vamos a hablar sobre los infartos. Y para ello tenemos ya aquí a uno de los grandes especialistas del país para hablar sobre ese tema. Quiero darle la bienvenida al doctor Rubén Azañero Reina. Él es médico jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor Azañero, bienvenido a Cuerpo Médico. Muchas gracias, Fátima, por la invitación. Aquí siempre a tu disposición para poder conversar de un tema tan importante como es la prevención de los infartos al corazón. Ahora, sería bueno empezar que nos explique un poco sobre
¿Qué pasa en el corazón? ¿Cómo funciona el corazón? Claro, técnicamente el corazón es un músculo cuya función es bombear la sangre. La sangre circula por todo nuestro cuerpo gracias a que el corazón cumple una función de bomba que hace que la sangre circule y recorra todo nuestro organismo. Generalmente uno confunde como el corazón como el centro de los sentimientos, Ajá. pero normalmente no es así. No, pues, es un doctor, músculo hueco. no nos quite esa ilusión, doctor. Bueno, la verdad es esa, real y cruda, pero el corazón es un músculo hueco que cumple la función de bombear la sangre por todo nuestro organismo. Ahora, cuando hablamos de la presión, siempre nos dan dos rangos, dos números. ¿Qué significan? La presión arterial es la fuerza a través de la cual la sangre discurre a través de los vasos sanguíneos. Tiene dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es cuando el corazón se contrae y la presión diastólica es cuando el corazón se relaja. Esos son los dos valores. O sea, un valor que es el primero que es 140/70. El 140 sería... La presión sistólica cuando el corazón se contrae. Y el otro valor es la presión diastólica, que es cuando el corazón se relaja. Por eso es que es menor. Y este rango tiene algunas características para ver que el corazón está funcionando de manera correcta. Así es, cuando una persona sufre de presión alta, eso va a afectar directamente al corazón. El corazón va a tener más resistencia para poder bombear la sangre a través de estos vasos que están con presión alta. Por lo tanto, el corazón va a empezar a engrosarse y ese engrosamiento puede llevar a un cuadro de insuficiencia cardíaca y posterior deterioro del corazón. Y ahora sí, ¿qué sería entonces un infarto? El infarto cardíaco es la muerte, o en término médico, necrosis de una zona del corazón, ocasionado porque se obstruyó la circulación de esa zona del corazón. La arteria que llevaba sangre, que es como una tubería que lleva agua, se obstruyó por una placa de colesterol, que es como el sarro que se mete dentro de una tubería. Entonces, al obstruirse de manera aguda, esa arteria no va a irrigar bien esa zona del corazón y esa zona del corazón se va a necrosar, se va a morir. Ese es el infarto cardíaco. Entonces, si tenemos una dieta de mucha grasa, tenemos un alto riesgo de sufrir un infarto. Efectivamente, uno de los factores de riesgo para tener un infarto cardíaco es tener una dieta alta en contenido de grasas saturadas. Las grasas que sabemos que normalmente no debemos comer, pero que normalmente sí comemos, esa es la verdad. Muy bien, vamos a seguir continuando con el doctor Azañero hablando sobre los infartos, pero ahora nos vamos con Aura hasta el Casimiro Ulloa. Aura. Fátima, doctora Azañero, qué bueno saber que nos acompaña en esta oportunidad en el programa ahí en el set. No puedo verlo y estrecharle la mano como siempre, pero en esta oportunidad pues yo me encuentro en el Hospital Casimiro Ulloa justamente para poder conocer un poco más la labor de las personas que viven el día a día en las emergencias que ocurren. Para poder conocer un poquito más esa labor, estamos con el doctor Luis Honorio, que es director médico del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Doctor, muchas gracias por recibirnos primero. Muchas gracias Y por antes venir acá a ver nuestra labor. Por supuesto, y hablando de eso, doctor, creo que es importante empezar esta entrevista conociendo por qué debemos valorar la función y el oficio del emergenciólogo. Sí, gracias por esto. Mire, mucha gente cree que acá trabajan médicos generales en la emergencia, pero quienes estamos acá somos médicos especialistas, altamente especializados en la atención de emergencias. Un médico emergenciólogo específicamente es un médico capaz de estabilizar a una persona que se encuentra en grave estado de salud. Estabilizarlo significa ver sus funciones vitales, llevarlos a un nivel más o menos estables y normales, hasta tener el diagnóstico de cuál es la patología que lo trae al hospital. Esto se realiza a través de diferentes órganos dentro del hospital, principalmente la unidad de trauma shock, que recibe a los pacientes prioridad 1. Y es ahí donde se destaca el médico emergenciólogo, porque tiene la capacidad técnica de realizar los procedimientos que fueran necesarios. Bien, y además vamos a conocer en breve un poco también cómo es que se desarrolla, qué claves se manejan, cómo es que se atiende a una persona que pasa precisamente al área de trauma shock. Sin embargo, doctor, creo que una de las funciones que tiene el cuerpo médico es poder educar y brindar información certera, porque es importante saber la diferencia entre una emergencia y una urgencia. ¿Quiénes son las personas que deben acudir aquí? ¿Quiénes pueden ir a otras instituciones? Existe un procedimiento que se llama triaje, el cual nos permite diferenciar
quién es un paciente en situación de emergencia y quién no lo es, a la cual le llamamos una urgencia. Los pacientes priorizados como 1 y 2 son pacientes en estado de emergencia, en quienes su salud o su vida está en riesgo, si no tiene una intervención inmediata. Una persona que viene en una situación de emergencia, como ustedes han visto que han ingresado inconscientes, personas que están sangrando, personas que tienen un estado mental alterado, que han tenido un accidente de tránsito. Accidente de tránsito, todos ellos se califican como prioridad 1 y pasan a la unidad de trauma shock, donde son estabilizados antes de tener el tratamiento definitivo. Otras personas podrán venir con diferentes estados convulsivos, como la señora que ha entrado hace un momento, que son calificados como prioridad 2 y también pasan a la unidad de trauma shock para ser estabilizados. Sin embargo, podrían venir personas que tienen dolor, por ejemplo, dolor lumbar, por ejemplo, dolor abdominal, por ejemplo, contusiones en las piernas, que no llevan un riesgo de vida o de salud a esa persona y se califican como personas de prioridad 3 o 4, hasta 5. El tema es que las personas que tienen prioridades 1 y 2 de emergencia deben ser atendidas en el primer minuto, para el caso 1, y en los primeros 10 minutos en el caso 2. El resto de personas podrían esperar un tiempo más, no mucho, 20, 15 minutos. Pero se diferencia para que puedan atenderse primero a los que necesitan la atención inmediata. Claro, es importante que la población entre en conciencia de esos términos y también de esos rangos de tiempo, porque los especialistas de la salud están intentando darlo todo para una atención efectiva. Y hablando de esta atención efectiva, me surge la pregunta, doctor, no hemos terminado la temporada de pandemia, sin embargo hemos tenido un pico muy alto donde las instituciones de emergencia han tenido un rol importantísimo. ¿Cómo es que se logró implementar el Hospital Casimiro Ulloa justamente para esa respuesta inmediata? Sí, no solamente este hospital, la mayoría de hospitales tuvimos que utilizar lo que se llama la demanda extendida. Esta oferta extendida implica poner carpas de diferentes formas para lograr captar a más pacientes que no pudieran ingresar al hospital. El hospital tuvo que ser cambiado en su estructura porque tenía que implementarse nuevas áreas de crítica, de UCI, de trauma shock, en donde se recibía a los pacientes. Y es más, hasta la actualidad tienen una sala dedicada a COVID. A COVID todavía, y hemos preparado 2 más, posible la viruela del mono. Y para casos de influenza, que también son casos que están viniendo en situaciones graves. Esto implica entonces prepararse para todo esto. Y los emergenciólogos hemos estado desde el primer día en la primera línea de trabajo. Llegaba el paciente, se estabilizaba, se intubaba, se ponía oxígeno, lo que fuera necesario, se tomaban radiografías, imágenes, y el paciente luego estable o pasaba a hospitalización o pasaba a una sala de cuidados críticos para su seguimiento y mantenimiento. Bien, doctor, y en realidad es importante poder reconocer esa labor, como usted menciona, aquellos especialistas que estuvieron en primera línea, y para poder reconocerlos también y cerrar esta primera parte del recorrido que vamos a hacer en el Hospital José Casimiro Ulloa, ¿qué especialidades atiende precisamente esta institución? Nosotros somos un hospital 3E, o sea, de nivel altamente especializado en emergencias. Y acá tenemos médicos emergenciólogos, pero también tenemos médicos internistas, cirujanos, neurocirujanos, importantísimos, cardiólogos, neumólogos, endocrinólogos, traumatólogos, anestesiólogos, por supuesto, radiólogos que nos permiten establecer los mecanismos para la atención adecuada e integral del paciente. Okay, muy bien, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por toda esta explicación. Siempre importante poder reconocer la labor que tienen nuestros especialistas de la salud. Nos ha acompañado el doctor Luis Honorio, director médico del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Fátima, importante regresar contigo porque seguramente hay muchas llamadas para el doctor, bueno, llamadas y consultas para el doctor Azañero. Sin embargo, yo tengo una. Doctor, siempre los infartos, que es el tema que estamos tocando el día de hoy, deben ser considerados como una emergencia, debemos actuar rápidamente, debemos esperar una llamada a una ambulancia o venir precisamente a una institución de emergencia como lo es el Casimiro Ulloa. Con esto cierro mi pregunta y continúo mi recorrido. Fátima, doctor. Bueno, justamente aquí estábamos hablando con el doctor Azañero sobre las emergencias y qué pasa. Tendríamos que empezar diciendo cuáles son esos síntomas en los que los familiares deben de llevar a una emergencia a una persona porque podría complicarse por un infarto. Bueno, antes que nada agradecer y saludar a Aura, que siempre nos visita en el Hospital Los de Mayo, siempre tan buenas sus intervenciones. Un paciente que tiene riesgo de tener un infarto inicia generalmente con la siguiente sintomatología. Presenta un dolor torácico opresivo en el centro del pecho que puede tener irradiación hacia la mandíbula, hacia el hombro, hacia el brazo izquierdo, puede ser brazo derecho, hacia la boca del estómago o hacia la espalda.
Es un dolor muy intenso que nos quita la respiración, que nos hace sudar, nos hace tener síntomas digestivos como eruptos de repente. Si estamos frente a este caso, sería conveniente que el paciente pueda acudir a la emergencia para que pueda hacerse una evaluación y tener un diagnóstico certero. Porque si es un infarto, un síndrome coronario agudo lo que tiene, el tiempo es vida. Vamos a empezar entonces con una primera llamada. Ya está Guillermo desde el INSE. Guillermo, bienvenido. Aquí el doctor Azañero lo escucha. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Guillermo, ¿usted podría bajar el volumen del televisor? Sí. Gracias. Perdona. No se preocupe, para poder escucharlo bien. ¿Cuál es su consulta, Guillermo? ¿Qué hacer en ese caso de sentirse uno el dolor torácico, como indica el doctor? ¿Qué hacer el familiar que uno tenga cerca o la persona que está cerca a nosotros, ¿no? Ajá, Porque antes... yo Sí. tengo una experiencia con un familiar que de cierto es, le dolía el pecho bastante bien fuerte y resulta que la persona cercana a él le dijo, tose fuerte, bien fuerte. Y él tosía bien fuerte, y mientras la otra persona llamaba a los médicos o paramédicos y llegaron los dichos personas encargadas, y él seguía tosiendo fuerte, y creo que eso le salvó la vida, ¿no? Me parece. Muy bien, Guillermo, es una muy buena pregunta. ¿Qué debemos de hacer mientras llegan los médicos con nuestro familiar que está padeciendo de un infarto? Bueno, en primer lugar, si un paciente presenta esa sintomatología, lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse, guardar la calma, solicitar ayuda. De dos formas, o ir acompañado con un familiar a la emergencia para que nos atiendan, o si tiene la posibilidad de tener un sistema de asistencia rápida que pueda acudir a su domicilio y llevarlo al hospital, también sería bueno. En este caso específico, si el paciente tuviera un síndrome coronario agudo, el hecho de toser no sería una buena opción. No sería. No, porque estaría ejerciendo mucha más fuerza, estaría complicando más el cuadro de la ruptura de una placa de colesterol dentro de la arteria. Entonces no podría ser una buena opción, al contrario, tendría que estar tranquilo, guardar la calma, porque su corazón está teniendo déficit circulatorio. El toser es como hacer ejercicio, haría mayor demanda de oxígeno y no sería conveniente para su corazón. Bueno, miren qué aprendizaje el que hoy tenemos con el doctor Azañero. Entonces, si hay un paciente que tiene un infarto en casa, tranquilizarlo, que se siente y esperar a que llegue la ayuda profesional. Vamos con otra llamada, ya está Marianela desde San Martín de Porres. Marianela, bienvenida, aquí el doctor Azañero la escucha. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes, doctor. Quiero hacer una consulta porque tengo una duda. Mi mami tiene 93 años y ella tiene presión baja. Y yo quiero saber, ¿la presión baja también hay riesgos de corazón? ¿O qué se puede hacer ante ese síntoma de presión baja? Porque a veces su promedio es 104 a 69 o 98 a 58, por ahí. Esos son sus rangos. ¿Qué me puede decir, doctor, por favor? Muy bien, Marianela, muchas gracias por la consulta. Es una consulta muy interesante y bastante común. Mucha gente nos consulta por presión, entre comillas, baja. ¿A qué le llama presión baja? Tener una presión, como dice la señora, de 100 con 60. Esa en realidad es una presión normal. A lo que hay que tenerle miedo es a la presión alta. Si uno tiene verdaderamente valores de presión, entre comillas, baja, asociada a síntomas como mareo, ganas de querer desmayarse, para que lo pueda entender bien la gente, entonces ahí sí podríamos hablar de una hipotensión ortostática, una hipotensión sintomática, ahí sí podríamos tomar cartas en el asunto. Claro, y depende de la edad también. Las personas mayores suelen tener presiones mucho más bajas que una persona que está en plena actividad, ¿no? Así es. Entonces yo le recomiendo a la señora que acuda a una buena evaluación médica para poder determinar verdaderamente si tiene este problema o no, para poder darle una solución correcta. Muy bien, estamos aquí con el doctor Azañero hablando sobre infarto, pero nos vamos de inmediato al Casimiro Ulloa porque vamos con Aura, que nos presenta cómo se vive en el área de emergencia cuando llega un paciente donde debemos de salvarle la vida.
Así es, Fátima, como lo habíamos mencionado en un inicio, lo que queremos es demostrar la labor y la inmediatez con la que actúan los emergenciólogos de esta institución, que es el Casimiro Ulloa, y en esta oportunidad, por eso es que hemos entrado ya, tenemos una emergencia que está suscitándose en este instante, y para poder comentarnos un poco más, estamos con la doctora Karin Pérez, que ve la medicina de emergencia y desastres, precisamente. Doctora, coméntenos un poco el caso, por favor. ¿Cómo está? Buenas tardes con todo el público en general. Bueno, efectivamente, estamos ahorita en el área de trauma shock. Es un área donde se atiende a paciente crítico. Nosotros, los emergenciólogos, abarcamos este área en el cual nos ocupamos en establecer al paciente que viene con prioridad 1, que significa paciente grave con necesidad de atención inmediata. En el momento acabamos de recibir por la puerta de trauma shock, en la cual ingresa, a diferencia de otros hospitales, el paciente y se activa una alarma. Al activarse esta alarma, bajan todas las diferentes especialidades para poder ver qué tipo de paciente es y recibir la atención inmediata. Al momento tenemos un paciente varón de 80 años con antecedente de hipertensión arterial. El paciente viene por dificultad respiratoria, está saturando 80% con FIO 21, que quiere decir ambiente natural. En el momento, nuestro médico emergenciólogo programado aquí en el servicio de trauma shock se está encargando de permeabilizar la vía aérea, el cual está recibiendo oxígeno, el paciente están aspirando secreciones y se le está dando la primera atención para tratar de estabilizar al paciente. Es importante, doctora, como usted menciona, también reconocer estos estados o rangos en los que debe atenderse con la inmediatez que mencionaba el doctor Honorio, justamente, ¿no? Hay el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta 5. ¿Podría comentarnos? Así es, nosotros contamos con el triaje Manchester, en el cual tenemos 5 tipos de atención. El nivel de atención 1, prioridad 1, es el paciente grave como el que tenemos en el momento, en el cual el riesgo de muerte del paciente es alto, por eso la atención es inmediata. Tenemos la prioridad 2, en el cual el paciente puede suscitarse a un riesgo de muerte y el tiempo de atención desde el ingreso es un aproximado de 30 minutos. La prioridad 3 es un paciente de urgencia que su atención puede demorar de aproximadamente 2 horas. La prioridad 4, el paciente demora de 2 a 4 horas, su vida no corre ningún peligro. Y posterior a esto tenemos la prioridad 5, que son las urgencias, ¿no? Bien. Las urgencias, pacientes con tos, con fiebre, con resfrío, que tienen más de una semana de atención, el cual pues pueden ir a su centro de salud o sus puestos para que reciban la atención y no sobresaturar nuestros hospitales. Bien, doctora, para ir cerrando ya un poco la entrevista y dejar que los emergenciólogos hagan su labor, ¿cuáles son las patologías más frecuentes de pronto que acuden aquí como una emergencia al Casimiro Ulloa? Bueno, la dificultad respiratoria, como vemos ingresar también a otro segundo paciente, es muy frecuente. Lo otro es la atención del paciente con paro cardíaco, dolores abdominales. Este es un hospital de emergencia donde acude bastante paciente politraumatizado, accidente de tránsito o heridas. Bien, ahora para cerrar, doctora, creo que es importante también mencionar todo el equipo multidisciplinario que se despliega aquí. Efectivamente, este es un trabajo en equipo y en conjunto donde todo nuestro personal, médico, enfermera, técnico, actúa acorde y al momento para la atención de nuestro paciente y pueda recibir atención inmediata. Muy bien, vamos a cerrar entonces, doctora, con las recomendaciones para las personas que nos están observando y lo importante de poder diferenciar entre una emergencia y una urgencia para no saturar esto precisamente los medios de salud. Importantísimo también resaltar la labor, la inmediatez, la calma y el temple con el que actúan nuestros profesionales emergenciólogos de la salud. Efectivamente, los médicos emergenciólogos somos los que trabajamos en paciente crítico sin antecedentes. Nosotros venimos a estabilizarlo y luego los derivamos, tanto para medicina o para terapia intensiva. Segundo, a nuestro público en general, distingamos lo que es emergencia de lo que es urgencia. Emergencia es el riesgo de vida de nuestro paciente para que pueda adquirir la muerte. Atención inmediata. Urgencia, paciente que tiene algún dolor que sí necesita atención, pero no inmediata, tiene que tener paciencia.
vengan a los hospitales no a agredir, sino con la calma suficiente para ver que hay un paciente mucho más grave y que su vida depende de que tú esperes. Muchísimas gracias, doctora, por esta explicación. Hemos tenido que un poco acomodarnos en este desplazamiento justamente para no interferir en esta labor y dar a conocer el sacrificio, las horas, la dedicación que tienen los emergenciólogos de aquí, del Casimiro Ulloa y todas las instituciones que ven de manera exclusiva las emergencias. Fátima, vamos a regresar con el tema de infartos. Vamos a cerrar también este recorrido porque seguramente van a seguir atendiendo con la inmediatez y el temple que los caracteriza. Nos ha acompañado para dar esta explicación la doctora Karin Pérez de Medicina de Emergencia y Desastres. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a todo el equipo del Casimiro Ulloa. Muy Fátima. amable. Hasta luego. Muchas gracias, Aura, y de verdad, como siempre lo decimos, es impecable el trabajo de nuestros médicos. Y es cierto, nosotros los familiares cuando llevamos a la emergencia a nuestro padre, a nuestra madre, un esposo, queremos que los atiendan rápido y a veces en esa emergencia hay muchas familias con esta necesidad. Por eso la doctora nos pedía un poco también de calma. Es comprensible y ellos tienen toda la destreza para poder salvar vidas. Y acá estábamos con el doctor Azañero justamente hablando sobre esas emergencias que llegan con infartos. Sí, eventualmente la enfermedad cardiovascular de manera general es la primera causa de muerte a nivel mundial. En el mundo son aproximadamente 18 millones de muertes que se producen en un año producto de la enfermedad cardiovascular, entre ellas el infarto. Vemos que el COVID en 2 años ha producido más o menos 6 millones de muertes. La enfermedad cardiovascular produce 18 millones en un año. Cada segundo y medio una persona muere de infarto a nivel mundial. Entonces vean la importancia de lo que es esto. Es por eso que nuestros médicos, como hemos visto en el Hospital Casimiro Ulloa, están adecuadamente preparados para poder atender una emergencia y debemos asumir el reto de salvaguardar la vida de nuestros pacientes. Muy bien, vamos ahora a recibir las llamadas de ustedes. Estamos ya con Ricardo desde Punta Negra. Ricardo, bienvenido. Aquí el doctor Azañero escucha su consulta. Gracias, muchas gracias por el programa y la atención que dan ustedes. Doctor, mi pregunta es un síntoma de infarto o complicaciones del corazón el tener un adormecimiento, hormigueo en el brazo, desde la punta de los dedos hasta el hombro y la pierna contraria, o sea, le habla el brazo izquierdo y la pierna derecha, es como síntoma de infarto o algún problema del corazón? Y la otra pregunta sobre el Casimiro, sobre la emergencia, ¿cómo evalúan en las escalas del 1 al 5? Entiendo que previamente los han atendido para poderlos calificar dentro del 1 al 5. Gracias por su atención. Muy bien, la pregunta es muy interesante. ¿Cómo se evalúa una emergencia a través del triaje? ¿Si realmente es una emergencia o se trata de una urgencia? Bueno, yo no soy especialista en emergencia, pero yo tengo entendido que idealmente en un triaje un médico de manera inicial establece la evaluación del paciente y ahí es donde le pone el nivel de urgencia para ver si tiene una atención rápida o prioritaria o no, si es emergencia o si es urgencia. Generalmente es un médico, a veces lo pueden hacer enfermeras, pero de esa manera se establece el nivel y la rapidez de la atención del paciente que está acudiendo en ese momento a la emergencia. Con respecto a la pregunta que hizo el joven de las parestesias u hormigueos del brazo o de la pierna, normalmente ese no es una sintomatología cardíaca, puede ser una sintomatología neurológica o muscular, pero definitivamente de índole cardíaca no es. Ahora, el dolor en el pecho que se siente, ¿se puede confundir con otro síntoma? ¿Hay una característica específica del infarto? Sí, muy buena tu pregunta, Fátima. Existen 32 causas posibles de dolor torácico y solamente una de ellas es un infarto cardíaco, un síndrome coronario agudo. Hay otras causas que son, por ejemplo, digestivas. Por aquí pasa el esófago, una gastritis de reflujo, una acalasia, una úlcera péptica del fondo gástrico. Hay causas respiratorias, una neumonía, una embolia pulmonar, un derrame pleural, una atelectasia, etc. Hay problemas musculares que son propios de la pared torácica. Un esfuerzo físico al realizar un movimiento exagerado te puede producir una inflamación de la parrilla costal, se llama osteocondritis, y causas también incluso hasta psicógenas. Entonces el dolor clásico de una angina de pecho es un dolor opresivo.
el paciente siente que algo le aplasta, que algo le aprieta, que algo le sofoca y le quita la respiración en el centro del pecho. Si, por ejemplo, el paciente viene con un dolor y te lo señala con el dedo, doctor, me duele aquí, 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 eso no es de características anginosas, eso no es de características coronarias. Entonces, el médico es el profesional que está preparado para poder hacer esa distinción. Increíble, solamente una pertenece al infarto. Así es. Vamos con otra llamada y ya está Asunción desde Apurímac. Asunción, bienvenida, el doctor Sañero la escucha. Muy buenas tardes, señorita. Buenas Un gusto tardes. de escucharle desde Abancay, Apurímac. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. A ver. Aquí en Abancay me han detectado hace 5 años arritmia cardíaca. Y vengo tomando el medicamento bisoprolol de 5 mg y todas las noches tomo la mitad. Y la aspirina que tomo diario después del almuerzo. Es todo lo que me han medicado, señorita, por la pandemia, por todo ese motivo. No puedo viajar a la ciudad de Lima. Asunción, No sé, ¿usted qué edad tiene? 60 años, señorita. Uy, está joven, Asunción. Vamos a preguntarle aquí al doctor si está bien estos medicamentos y qué debería de hacer, de repente ya volver al cardiólogo. Doctor. Sí, claro. En primer lugar, lo que tiene que hacer es seguir con sus evaluaciones médicas con su médico, que sabe específicamente cuál es el tipo de arritmia. Las arritmias cardíacas son muchas. Cuando estas son taquiarritmias, arritmias rápidas, generalmente damos fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Uno de ellos es el grupo de los fármacos que se llaman beta bloqueadores, que disminuyen la frecuencia cardíaca. Ese es el fármaco que la señora está tomando, bisoprolol. Yo sospecho que lo que ella tiene es una de las tantas taquiarritmias y con el bisoprolol está disminuyendo la frecuencia cardíaca y de esa manera controlando la arritmia. Ahora, el uso de la aspirina, y es una muy buena pregunta, porque normalmente se comercializa mucho y se habla mucho de que uno, para prevenir problemas cardíacos o cerebrales, de una trombosis cerebral, debería tomar aspirina, pero la aspirina deben tomarla solamente las personas que han tenido previamente un evento. Si tú has tenido infarto o has tenido derrame, sí es necesario que tomes aspirina como preventivo de un segundo evento. Pero no si es que nunca he tenido. Exactamente, como prevención primaria, si es que tú nunca has tenido un evento, no es necesario tomar aspirina, al contrario, podría ser contraproducente porque puede producir un poco de gastritis. Ahora, ¿cada cuánto tiempo debo de ir a la consulta? Respondiendo un poco a nuestra llamada. Muy buena pregunta. A partir de los 40 años, uno, varón o mujer, debe de ir a consulta médica para poder hacerse un chequeo general. Hay muchas enfermedades que son asintomáticas, la hipertensión arterial, el cáncer en sus momentos iniciales. Entonces, a partir de los 40 años, por lo menos una vez al año, independientemente de si sentimos molestias o no, debemos pasar ficha médica y tener una evaluación completa. Varones, mujeres, presión arterial, examen de su corazón, sus pulmones, varones, examen de próstata, mujeres, para descarte de cáncer de cuello uterino y de cáncer de mama. Muy bien, doctora Sañero, vamos a seguir continuando aquí en Cuerpo Médico hablando sobre el infarto, pero vamos a una pausa, vamos a regresar con todas sus llamadas y también con más información desde el Casimiro Ulloa con Agro. Este es Cuerpo Médico, volvemos luego de la pausa. Perfecto, doctor, siempre le sacamos el jugo así.
Continuamos conversando con el doctor Rubén Azañero sobre el infarto y vamos de inmediato a responder sus preguntas. Ya tenemos a Elena desde San Juan del Lurigancho. Elena, bienvenida. Aquí el doctor escucha su consulta. Muchas gracias, doctora. Gracias al doctor, que quería hacerle la consulta al doctor respecto a mi esposo. El mes de noviembre le dio el COVID y la secuela de eso a él le quedó, le dieron 2 infartos. Cuando le saqué la resonancia recién salió que él había tenido 2 infartos profundos en el lado izquierdo de su cerebro. Y eso le ha quedado como que ahorita su caminar es muy lento, él no habla, tiene mucha descoordinación en sus ideas, por ratitos que reconoce y eso. Entonces el doctor me recetó que él tomara Cebrocal, aspirina y atorvastatina. Me dijo eso dele por 6 meses. Pero al momento yo le veo como que el cuadro de él va en degeneración y yo había ido ya al Instituto Neurológico a consultar y a llevarlo también los resultados al doctor que atiende neurología, y él me dijo que mi esposo tenía el que se cae y convulsiona, ¿cómo se llama? Esa enfermedad. ¿Un cuadro de epilepsia? Un cuadro epiléptico. Muy bien, Elena querida. Porque yo le dije al doctor que se caía no porque él no convulsionaba, sino se caía porque él tropezaba, porque él no puede levantar la mitad de... Claro, Elena querida, la consulta que usted nos está haciendo no es de... Quería saber, quería saber si que había alguna posibilidad en el caso de él de que se pueda operar, o quizás el tratamiento solamente va a ser de terapia de rehabilitación. Muy bien, Elena. No es la especialidad del doctor Azañero porque estamos viendo infartos del corazón. Hay otros infartos que lo hemos visto también esas semanas cerebrales. Y creo, de acuerdo que ayer hemos estado justamente con un especialista del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que es el lugar correcto para que usted siga un tratamiento para su esposo. No sé si usted, doctor Azañero, no siendo su especialidad, quiera darle alguna sugerencia. Sí, es importante recalcar el hecho de que el COVID, a raíz de que hemos pasado por una pandemia muy difícil y que creo que todavía debemos estar en alerta, el COVID es una enfermedad que produce inflamación de todo el cuerpo. Dentro de ello produce inflamación de las arterias, y un paciente que está proclive para tener un infarto cardíaco o un infarto cerebral, el COVID puede ser un gatillo disparador para que hagan uno de estos problemas. Bueno, una vez que ya se produjo un infarto cardíaco o un infarto cerebral, debemos tener un tratamiento adecuado y una buena rehabilitación para evitar las secuelas de estos problemas. Yo le sugiero a la señora que insista con el tratamiento, insista con su médico neurólogo, insista con el médico rehabilitador para tener una pronta mejoría de su familiar, para poder solucionar el problema de una manera pronta, ¿no? Muy bien, vamos con otra llamada. Soledad se encuentra en Arequipa. Bienvenida, aquí el doctor Azañero la escucha. Señorita Fátima, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Agradeciéndoles lo que me... Yo tengo el problema, doctorcito, que yo soy diabética y llego a 250, 300 en glucosa. También me da a mí la presión alta. Llego a 69, 68. Ahorita mismo he ido donde el cardiólogo y el cardiólogo me dice que se está engruesando mi corazón. Entonces, no saben si es de la presión de mi corazón o del diabetes. ¿Usted qué edad tiene, Soledad? ¿Cómo me dice? ¿Qué edad tiene? Estoy con 69 años, señorita Fátima. Muy bien, entonces esa es la consulta que usted le quiere hacer al doctor Azañero. ¿A qué se debe el engrosamiento del corazón? ¿Cierto? Sí. Muy bien, vamos a preguntarle aquí al doctor. Sí, muy interesante la señora que nos está llamando, la señora Soledad. Ella es diabética y la diabetes es una enfermedad que también tiene amplia difusión en nuestro medio. Aproximadamente entre el 8 y el 10% de nuestra población sufre de diabetes. Está íntimamente asociada la diabetes tipo 2 a la obesidad. Justamente eso estábamos hablando hace un ratito. El problema de los diabéticos es el siguiente, que si no tienen un tratamiento adecuado,
desgraciadamente 80-85% de ellos se van a morir de una complicación cardíaca, de una complicación cardiovascular. La más común de ellas es el infarto cardíaco o el infarto cerebral. Es por eso que el diabético tiene que tener muy buen control de su glucosa y tomar tratamientos que no solamente le controlen la glucosa, sino lo protejan ante posibles enfermedades cardiovasculares. A su vez, la señora sufre de hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta la resistencia en las arterias, lo cual hace que el corazón, que normalmente tiene que bombear sangre a esas arterias, tenga que hacer más fuerza porque hay más resistencia. Al hacer más fuerza el corazón para bombear sangre a esas arterias hipertensas, es que el corazón se engruesa, se llama hipertrofia. Esa hipertrofia puede condicionar un cuadro de insuficiencia cardíaca futuro, puede condicionar cuadros de arritmias cardíacas, las cuales pueden ser muy lamentables. Es por eso que el tratamiento de la presión arterial contribuye a mejorar esa hipertrofia y a evitar ese riesgo. Buen control tanto de la diabetes como de la hipertensión arterial para que la señora pueda vivir tranquila. Muy bien, y si puede tomar todos los días chicha morada, tómela. Hemos hecho un programa y hemos hablado sobre los efectos positivos de la chicha morada para controlar la presión, que hierva bastante, y acompáñenlo. No deje los medicamentos. Primero es la ciencia y luego ya lo que podemos aportar con la medicina tradicional. Vamos con otra llamada, doctora Sañero. Está Pablo desde Tacna. Pablo, bienvenido. Aquí el doctor lo escucha. Señorita, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? La consulta mía es para el doctor. A mí me han detectado que yo tengo una de las arterias obstruidas. ¿Ya? No, una de las principales arterias tengo obstruidas. Ahora, yo quisiera saber, y me dijeron que necesito una operación, que le iban a colocar un pequeño anillo, creo que, para liberar esa obstrucción, ¿no? Yo quisiera preguntarle al doctor si es que existe algún medicamento o la medicina alternativa como para que no ejecute la operación, ¿no? Entonces, otra cosa es que también a mí me han detectado que yo tengo el corazón ligeramente grande, no lo tengo normal, así como me dicen, ¿no? Tengo un poquito ligeramente grande. Esa sería mi consulta. Muy bien, Pablo. Vamos a hacer la consulta del doctor. Sí, cuando una persona tiene sus arterias obstruidas por placas de colesterol, es como te dije al comienzo, es como tener una tubería de agua que se llena de sarro y que no deja circular adecuadamente el agua. Eso es lo que ocurre en las arterias coronarias del corazón. Se llenan de placas de colesterol y no hay una buena circulación. El paciente va a tener síntomas de angina, dolor de pecho cuando camina unos metros o realiza algún esfuerzo. Eso ya es un aviso. Tiene que tener una buena evaluación para poder determinar exactamente el diagnóstico, ver dónde está el problema y tratar de darle una solución. Una de las formas de darle solución es la cirugía, hacer una cirugía de bypass. Los cirujanos cardiovasculares sacan vasos de las piernas, de los brazos, de detrás del pecho y colocan puentes o bypass para mejorar la zona que está obstruida. Otra forma es hacer una angioplastía. Significa que hay un cardiólogo especialista en hemodinámica que introduce catéteres al corazón, a las arterias que están obstruidas, las dilata y de esa manera mejora la circulación en las arterias coronarias. Entonces usted debe tener una buena evaluación para poder hacer un diagnóstico preciso y ver cuál de los dos métodos es lo mejor para mejorar la circulación y evitar que pueda tener un infarto a futuro. Pero no es que pueda tomar una pastilla o acompañarse solamente de la medicina tradicional para abrir la arteria. El tratamiento lo que nos ayuda es evitar complicaciones o evitar que la enfermedad progrese. Okay. Si ya está en un nivel en el cual se tiene que solucionar con un procedimiento, lo mejor es que se lo haga. Bueno sería que haya un medicamento mágico que entre y que limpie las arterias como cuando limpiamos una tubería. No hay eso todavía. Mientras tanto, la ciencia sigue avanzando y estamos ofreciendo tratamientos óptimos para la mejora del paciente. Muy bien, doctor. Vamos ahora con Gilebrando, que está en Chiclayo. Bienvenido. Aquí el doctor Sañero escucha su consulta. Le pido, Gilebrando, si puede bajar el volumen del televisor. Ya. Ahora sí. Lo escuchamos. Bueno. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. Mire, yo soy hipertenso desde 2012 que me detectaron. En el 2018 me dio una crisis, me dolía el pecho horriblemente, como que me aplastaba y me estaba ahogando. Me llevaron al médico y dijo que yo estaba a punto de tener un infarto, que me había dado un preinfarto o algo así. ¿Sabe qué, doctor? Yo tengo hipertrofia ventricular izquierda.
Y últimamente con esto, por lo de la pandemia, en los hospitales de seguro ya no hay cardiólogos que quieran atender presencialmente, y esto es, en mi policlínica cuando me atiendo, no hay especialistas y nos refieren a los hospitales grandes, el doctor Aguinar Asenjo y el Hildebrando, ¿y usted qué consulta quisiera hacerle aquí al doctor? Yo quiero hacerle la consulta que por qué tengo siempre opresiones de pecho, y hace 2 meses atrás cuando yo me quedo dormido en una posición y cambio de posición, como si me soplaran el cerebro, me agito. Muy bien. Tengo que sentarme para que me pase esa agitación. Muy bien, Hildebrando. Vamos a escuchar al doctor. Bueno, Hildebrando es un paciente que tiene factores de riesgo, como ustedes han podido ver. Es un hipertenso que aparentemente no está bien controlado porque ya tiene hipertrofia. La hipertrofia, como bien dije, es una consecuencia de no tener un buen control de la hipertensión. Si uno tuviera un buen control de la hipertensión, lo bueno es que esa hipertrofia puede regresionar entre 6 a 12 meses de un tratamiento efectivo. Pues bien, dentro de los factores de riesgo que condicionan la posibilidad de enfermedad coronaria está la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el comer mal, el estrés, etc. Finalmente, si es que el paciente ya tiene este problema y se manifiesta como una angina de pecho, tiene que acudir a un centro médico para tener una evaluación. Se le pueden hacer pruebas, electrocardiograma, prueba de esfuerzo, tomografía coronaria y eventualmente, si es que estas pruebas salen positivas, un cateterismo cardíaco para evaluar el grado de obstrucción de sus arterias coronarias y a partir de ahí plantear el mejor tratamiento. Revascularizar, o sea, abrir las arterias obstruidas, ya sea por cirugía o por el procedimiento que dijimos anteriormente, angioplastía con catéteres dentro del corazón. Muy bien, vamos ahora con María, que está en Puente Piedra. Bienvenida, aquí el doctor Azañero escucha su consulta. Señorita Fátima, muy buenas tardes, doctor, buenas tardes. Mire, mi nombre es María, tengo 39 años y hace 3 meses me detectaron insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, la medicina que me estaban dando, bisoprolol, por todos los días de 2.5, lo que pasa es que me estaba bajando más la presión. No, aparte que mi presión es un poco baja, entre 90 y 60, con la pastilla que estaba tomando estaba en 30/29, 40/39, estaba demasiado baja, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera saber es qué tan peligrosa es la insuficiencia de la válvula mitral, o cómo puedo saber yo si esta válvula se mantiene en el mismo estado, porque me han dicho que es mínimo, ¿no? Como si la abertura es mínima, ¿no? Y cómo puedo saber yo si se mantiene en el mismo estado, o cada qué tiempo me puedo hacer la ecografía. Muy bien, para María. estar un poco segura, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la consulta. Gracias por llamarnos. Muy bien. Dentro del corazón, que ya dijimos es un músculo que bombea la sangre, existen válvulas que son como puertas que abren para dejar pasar la sangre y cierran para que la sangre tenga una misma dirección y evitan que la sangre regrese. Una de las válvulas que está en el lado izquierdo del corazón es la válvula mitral, que es una válvula muy importante que comunica una cavidad, la aurícula, con el ventrículo. Ok, cuando hay insuficiencia mitral significa que la válvula no cierra adecuadamente y deja regresar sangre hacia la aurícula. Hay grados. El grado leve, el grado moderado y el grado severo. El grado leve o mínimo, como menciona la señora, probablemente no ocasione mayor molestia ni requiera mayor tratamiento. El grado moderado requiere evaluación y el grado severo probablemente requiera algún tipo de intervención quirúrgica para poder solucionarse. Como la paciente me menciona que está en un grado leve, probablemente no va a requerir mayor tratamiento, pero sí tiene que hacerse controles anuales de ecocardiograma para valorar cómo va esa lesión. Muy bien, ¿y el hecho de que le baje la presión significa que deba dejar el medicamento? No, ir al médico para que evalúe de repente cambiarlo. Exactamente, el médico tiene que evaluar cómo responde la paciente frente a la medicación. Muchas de ellas tienden a bajar la presión y uno tiene que darse cuenta si está afectando o no y hacer el cambio respectivo. Muy bien, doctor. ¿Cuáles serían finalmente las recomendaciones para evitar los infartos? Bueno, las recomendaciones generales para evitar los infartos son las que hemos estado conversando hace un ratito. Precisamente tener una buena dieta, comer sano, más frutas, más verduras, no tantas harinas ni tantas grasas, para decirlo en términos general y para que la población lo entienda.
Si uno es diabético, controlar su diabetes. Si uno es hipertenso, controlar la presión. Alejar el estrés, mantener el peso, no fumar y hacer actividad física regular, por lo menos caminar 30 minutos diarios todos los días. Solamente así podemos evitar progresar a una enfermedad coronaria que a la larga nos puede cobrar la vida. Muy bien, le agradecemos muchísimo su presencia y como siempre, usted didáctico y sé que están de aniversario, doctor, cuéntenos. Sí, quería robarte unos minutos, discúlpame No, doctor, está en su casa. Bueno, quería mandar un saludo a mi promoción. Yo estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina de San Fernando. Mi promoción de ingreso es el año 1989, la promoción Rompiendo Tradición. Estamos de bodas de plata. Quería mandarle un saludo a todos mis amigos, colegas, mis hermanos médicos, deseándoles que tengan una bonita bodas de plata. Hace precisamente unos días tuvimos una ceremonia en la universidad y en el colegio médico. Un abrazo para todos ustedes, colegas, y espero seguir viéndonos 25 años más. Muy bien, doctor. Y nosotros también, doctor, y aquí. Gracias al doctor Rubén Azañero, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con lo último en Cuerpo Médico. Ya estamos aquí de regreso y Aura ha llegado inmediatamente después de esta experiencia en el servicio de emergencia del Casimiro Ulloa. Fátima, yo la verdad, en realidad no solamente yo, en realidad todo el equipo que hemos estado ahí inmersos nos hemos quedado sorprendidos de la rapidez con la que actúan nuestros especialistas en la salud, especialmente los emergenciólogos. Es como si tuvieran codificado absolutamente todo para poder responder de la mejor manera ante una emergencia. Fue una coyuntura, en realidad lo que queríamos mostrar era el procedimiento para que las personas entiendan esta premura con la que tienen que actuar y también sepamos ser pacientes. Esa es la idea del mensaje, ¿no? Pero estando ahí dentro, pues llegaron 3 emergencias, previamente llegaron 2 emergencias más, todos llegan con diferentes códigos, con una ambulancia, hay que abrir paso. Entonces yo creo que es una responsabilidad de, como ciudadanos, poder conocer cómo funciona un poquito más por dentro las instituciones a nivel salud, entender, tratar de ser pacientes, pero también ahí está la otra responsabilidad de los medios de comunicación para poder ser asertivos en el momento de comunicar, para poder hablar con veracidad también, pero también está la parte pues política, que también debería poder actuar mucho mejor, poder dar mejores recursos sobre todo para una atención oportuna. Yo creo que al menos en el Perú tenemos una gran responsabilidad que debería ser 360. Y nosotros los medios de comunicación pues tenemos una responsabilidad bastante grande y tú lo debes saber muchísimo más que yo. Bueno, y también ahora que vemos la emergencia, que llegaban las ambulancias, los bomberos, ¿cuántas veces estamos manejando y no le damos pase a una ambulancia? ¿Cuántas veces están los bomberos con las sirenas y nosotros miramos indiferente? Hay que entender que cada minuto es muy importante y muy valioso para llegar al hospital y que salven una vida. Así que desde aquí hacemos un llamado para ser solidarios. ¿Qué debemos de hacer? Simplemente parar. Un minuto nuestro puede salvarle la vida a una persona que está muriendo. Así que paramos, que pase la ambulancia y que llegue a su destino. Así que hemos aprendido muchísimo, Aura, desde el Casimiro Ulloa y también con el tema de los infartos, a cuidarse, a estar alertas. Y ya saben que si un familiar sufre de un infarto, no hay que moverlo, hay que dejarlo sentado, tranquilo, que controle la respiración y esperar a nuestros especialistas. Mañana tenemos... Eso te iba a decir. Sí. Estamos contra el tiempo, pero mañana. Tú hablabas del bullying hace unos días, de la importancia del bullying, y por eso mañana tenemos depresión infantil. Yo creo que es importante hacer llamadas, poder conectar con los especialistas que normalmente invitamos aquí, porque es una gran responsabilidad también la salud mental. Así es. Y en nuestro Viernes de Salud Mental mañana estaremos hablando sobre la depresión infantil. Pueden empezar a hacer sus preguntas a través de las redes sociales. Y mañana en vivo y en directo, 3 en punto, aquí, Cuerpo Médico. Chao.